¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del podcast Acousticast. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, un cineasta que ha hecho comerciales, videos musicales, entre otras producciones, Jimmy de Logos Media Producciones. Logos Media Films, ¿es verdad? Sí. Logos Media Films. ¿Qué tal, Jimmy? Jimmy Logos. Jimmy Logos. Aquí voy a poner las redes sociales y también en la descripción para que puedan checar su trabajo. ¿Cómo está hoy? Bien. Gracias por la invitación y pues mucho éxito Muchas gracias. a tu programa, a tu podcast y pues que vengan muchos artistas más. Cuéntanos, ahorita, ¿qué estás haciendo actualmente? Pues ahorita acabamos de hacer una película que se llama Luto, se ha ido a varios festivales, vamos a estar también en el Festival de Cine de Guadalajara la otra semana y pues haciendo mucha publicidad y muchos videos y preparándonos para la siguiente producción. Vamos a hacer una producción en Chiapas de una película. Oh, genial. Hablemos un ratito de la película Luto. ¿Cuánto tiempo les tomó hacerla? Pues mira, he hecho varias películas y todas tienen su característica. En Centroamérica hicimos varias y trabajé en una que se llamaba Toque de Queda, en otra que se llamaba Trip, y todas tienen su característica. En algunas nos pasaba, pues los rodajes se paraban, no nos daban permiso, entonces pues siempre ha tenido su característica. Ahorita trabajé en una, como en la producción para Chiapas, que se llama Luto, con un amigo que se llama Andrés Arochi, que fue el director, y esta película es como un road trip de un personaje que pierde a su esposa y necesita pues sanar ese luto interior y viaja por varias partes del país. Estuvo en Chihuahua, en Tijuana, en Ciudad de México, en Oaxaca y luego para Chiapas, ¿no? Y este road trip son películas de un crew muy pequeño, éramos como 10 personas, 12 personas haciendo esta película entre los actores, y es pues viajar, es una mezcla entre un film de ficción y un documental. Entonces pues estuvo muy interesante. Tuvimos varias locaciones en San Cristóbal, estuvimos también en Comitán, en algunos lugares naturales. Entonces pues nos damos cuenta de que Chiapas tiene muchas locaciones, mucho de dónde escoger para hacer cualquier ficción, ¿no? ¿Cuál fue su parte favorita de toda la producción? Pues hay muchas partes favoritas. La fotografía es impresionante. Pues ya va a estar muy pronto en el cine y ves esos planos generales, esas tomas que en realidad son unos atardeceres muy bonitos bajo el agua. Entonces sí llama mucho la atención visualmente, y aparte pues la película está también muy muy bonita, esa parte onírica del personaje, de buscar, de entrevistarse con más personas. Entonces sí es una película, pues, es un trip muy bonito, ¿no? Y pues ahorita estamos también preparando otras para Chiapas. Aquí he grabado varios documentales y varios cortometrajes, y ahorita nos estamos preparando también con una que va a ser pues una película prácticamente rodada en Chiapas, en algún pueblo indígena también, y sobre todo que es una película que retrata y trata sobre cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Siempre que usted me platica de sus producciones, veo que se tratan mucho de cuestiones culturales, de cuestiones reflexivas incluso, y de cómo es que ha llegado y cómo es que se ha hecho una carrera en ese ámbito. Pues mira, el cine independiente, y la ventaja que tenemos aquí en este estado es que hay tanto que contar. Hay muchas historias, desde historias muy sencillas, desde historias que llaman mucho la atención, y lo principal en todo esto es aprender a escuchar, ¿no? Siempre que llegas a un pueblo o conoces a alguien, escuchas sus historias, ves a su gente cómo se comporta, y eso llama mucho la atención, ese tipo de historias, y por eso es la característica del cine independiente, ¿no? Son unas historias más cercanas a la realidad o comparadas con la realidad. Yo sé que a muchos nos gusta también mucho la ficción y la ciencia ficción y la comedia, y hay muchísimos géneros de cine, ¿no? Entonces
yo creo que cada quien su tipo de cine, ¿no? Hay gente que le gusta la comedia y ven comedia, ven acción. Y hay otros también que son con un cine más reflexivo, un cine más de comunión o un cine más apegado a su realidad, ¿no? Entonces, ahora la característica es qué es lo que más se está distribuyendo y qué es lo que más encuentras, ¿no? O sea, encuentras en plataformas de streaming muchas películas que llaman mucho la atención porque pues, las historias son de finales felices, ¿no? Y también encuentras plataformas de cine independiente donde su característica es más apegada a la realidad. Y dentro de todo este proceso, cuando haces una película, lo primero que tienes que definir es tu tipo de historia. ¿Para qué va a ser mi historia? ¿Para qué público va a ser mi historia? ¿Para qué país va a ser mi historia? O si mi historia va a ser para festivales. Pero lo más importante que tienes que hacer es grabar por algo que te llama la atención, ¿no? O sea, un film, el director y todo el grupo es ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué queremos mostrar en ese momento, no? Queremos que sea una historia que cautive y principalmente una historia que sea personal, o sea, no personal que lo hayas vivido, pero personal en representación. O sea, que te identifiques con el arte que vas a hacer y que te comprometas con él a la hora y que lo sientas también, porque hay que hacer... El cine independiente tiene una característica, que lo primero que se hace es ¿por qué quiero contar esto? ¿no? O sea, quiero contar una historia de migración, pero ¿por qué, no? Porque, sí, ¿con qué finalidad y el mensaje que quiere y una historia captar, que sea ¿no? para ti, ¿no? O sea, una historia que a mí me conmueve, que a mí me llama mucho la atención. Quiero hablar sobre el agua y la protección al agua en mi película, pero ¿por qué? ¿Por qué la quiero hacer, no? Es una película para mí, y si yo hago para mí este trabajo y para mi propio equipo y para mi propia gente con un sentido de unión, pero también en un sentido de protección y de identificación hacia los demás, luego ya dejas fluir tu película y se va para todos lados. De hecho, a mí me pasa también comparándolo con la música, que cuando algo te apasiona, fluye solo. Sí, claro. Y no es el momento de, lo voy a hacer ahorita porque me van a pagar y lo voy a hacer y ya, vamos a grabar, ¿no? Sino que creo que debe de haber un momento de trance, de saber el momento, de esperar. Y sucede en todas las áreas, hasta, o sea, yo también hago edición y cuando me toca hacer edición hay veces que por más que le busco digo no le encuentro pies, no, aunque sea unas ediciones sencillas, pero te dejas hacer y después vuelves y hasta que sientes que este es el momento en que tienes que editar y lo haces bien, ¿no? Y vas fluyendo y así es en la edición, en el sonido, en el guión, en la dirección, en la producción, o sea, es como... Eso es lo más bonito del cine, que es como complementación. O sea, el cine no se puede hacer solo. El cine tiene que ser un equipo, ¿no? Y obviamente tenemos un líder que es el director y un motor que es el productor, ¿no? Entonces, unos ojos que es el director de foto, el arte, o sea, el sonido, o sea, todo es un complemento que montamos a este barco con esta idea que se vuelve idea para todos y órale, vamos trabajando, ¿no? Entonces, así como el director siente y la necesidad de contar esta película de tu perro que se te ha perdido, esa misma sensibilidad debe de tener todo el equipo para contar esa historia. Entonces es un equipo. Me gustó la parte donde usted usa esos ejemplos sencillos para definir los roles en una producción. Por ejemplo, que los ojos sea el director de cámaras, que la producción, el director. Porque hay mucha gente que nos está escuchando que no identifica que el cine es algo que tiene diferentes etapas, diferentes roles, diferentes personas que hacen diferentes cosas, ¿no? Entonces, esa parte me agradó mucho. ¿Le podría explicar un poquito más para las personas que no conocen por ejemplo, en las películas que usted ha trabajado, ¿cuál han sido los roles que usted ha llevado y qué tareas ha llevado con esos roles? Pues mira, dentro del proceso de creación de una película existen prácticamente 5 etapas, ¿no? La etapa de la idea, que es
encontrarle el sentido de por qué quieres contar esta historia. Pero para que yo pueda contar esta historia, necesito viajar a este pueblo, necesito ingresar a este lugar y conocer primero a la gente. Es prácticamente una etapa de investigación en base a la idea que tú tienes, ¿no? Entonces, yo quiero contar una película sobre un centro penitenciario. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ingresar y después de eso, pues, todo el proceso de investigación de qué es lo que dicen, cómo hablan, cómo actúan, ¿no? Entonces todo este proceso se tiene que hacer. La primera etapa es investigación para la creación de guión. La segunda etapa ya viene la preproducción, que ya es la organización de todo el crew que va a tener tu película, todo el proceso que va a llevar, cómo se va a filmar, es como toda la parte logística. La tercera etapa ya es el rodaje y después del rodaje ya viene la cuarta etapa, que es la postproducción, todo el proceso de edición, musicalización, corrección de color y muchísimas más. Y una de las etapas también que es tan importante como la del inicio, ¿no? De creación de idea, es tu parte número 5, que es la final, que es la distribución, ¿no? ¿Hacia dónde va esta película? ¿Hacia un cine? ¿Hacia un festival? ¿Hacia mi familia? ¿Hacia mí mismo? Entonces tenemos que saber todas estas 5 etapas de la producción que son muy importantes para hacer una película. ¿Son solo esas 5? Pues sí, fíjate, prácticamente muchos dicen que son 3, ¿no? La post, la pre, el rodaje y la post, pero para mí siempre han sido 5 y para muchos, ¿no? Trabajar en esas etapas, ¿no? Tanto la inicial como la final, que también son como la base de contar tu historia. ¿Por qué? Porque muchos hacen su película, la graban y todo, pero al final ya no tienen ni cómo distribuirla. No, o sea, no es tan sencillo, ya tengo mi película, y no es tan sencillo que alguien te diga, hiciste tu película, dámela y la vamos a mostrar en el cine. No, entonces, esas cosas no pasan. O sea, necesitas tener desde el inicio esa etapa de saber distribuir una película, con qué empresas, o sea, dentro del cine. Es como en la música, ¿no? Que vas a una agencia y dices, traigo mi música y ayúdenme y distribúyanme y representen. Entonces exactamente también pasa en el cine. En el cine hay agencias y empresas dedicadas a la distribución de cine. Te reciben tu película, te mandan a festivales o la distribuyen en cines o la ponen a nivel internacional. Pero para eso tienes que saber hacia dónde va a ir, ¿no? En experiencia personal e incluso sus primeras experiencias para aquellos cineastas que nos están escuchando y que todavía no han podido exportar sus producciones tanto, ¿cómo fue su camino para llegar a donde ahora está o el inicio donde usted tenía que llegar y presentar sus películas a quiénes, cómo le hizo? Porque de hecho, para todo esto, usted es originario de fuera de acá. Entonces, para venir acá a México, o sea, también tuvo sus dificultades, y luego agregándole esas dificultades también el hecho de tener que después meterse a producciones y ya después ver la forma de distribuirlas. Sí, pues mira, lo primero que hay que hacer es, si yo quiero hacer películas o cualquier producto audiovisual, es atreverse, ¿no? O sea, siempre hay que atreverse y hacer la práctica, ¿no? O sea, pero en base a una práctica lo que necesito primero es estudiar, ¿no? O sea, dentro de toda la línea cinematográfica tienes que estudiar desde composición, desde luz, desde cámara, desde producción, desde cine, desde historia, desde filosofía. O sea, tienes que empaparte técnicamente de cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, es un poco difícil encontrar a alguien empírico, no sé, a lo mejor fueras Tarantino o Wong Kar-wai o cosas así, ¿no? Que estos artistas, pero ellos han visto muchas películas. O sea, lo primero es, me gusta esto, estudio esto. Me gusta el cine, estudio cine, veo películas y hago referencia a todo lo que están haciendo. Pero más allá de eso, lo que tienes que hacer es ser o ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? O sea, no podemos verla como todos, sino que le tenemos que encontrar el sentido del por qué. Entonces, si yo veo a un personaje o a una persona caminando, yo como historiador, ¿no? Como historiador audiovisual, tengo que encontrarle el por qué,
¿no? ¿Por qué veo que esta persona camina así? ¿Por qué esta persona me pasa vendiendo todos los días esto? O sea, yo le tengo que encontrar un motivo de vida y le tengo que crear su propia vida. Entonces, tenemos que aprender a no solo ver, sino observar a la gente, ¿no? ¿Por qué cuando vas en el autobús o en cualquier medio de transporte, por qué la gente habla así? ¿Por qué se expresa así? ¿Por qué actúa así? Entonces, todos esos comportamientos ya te van a servir después para aprender a contar más tus historias, ¿no? Sí, entonces, de hecho, justo eso le iba a preguntar. A lo largo de todas sus producciones usted ha tenido que viajar a muchos lugares y ha tenido que conocer a mucha gente de diferentes culturas. Eso también enriquece a uno mismo, ¿no? Sí, claro, o sea, te enriquece tu propia cultura también si la investigas, ¿no? O sea, ¿por qué sucedió antes de donde yo vivía? O cómo actuaba la gente, o qué hacía la gente. Entonces, todo eso te va a ayudar para darte más bases en saber contar historias. Y en la parte de llegar y, por ejemplo, una comunidad indígena y tener un poco de dificultad para pedirles que graben con usted o ¿qué ha pasado? Pues mira, ahí? lo que se tienen que hacer ahí es, o sea, es un poco difícil. Yo quiero contar una historia de una comunidad indígena. Lo primero que tengo que hacer es tener contactos en esa zona e irme a convivir con las personas. O sea, tienes que ganarte la confianza de las personas para que ellos te puedan contar sus historias, ¿no? Entonces yo me voy a vivir a una comunidad, escucho a las personas, me cuentan sus historias, observo cómo viven, vivo con ellos, convivo, y en base a eso yo empiezo a escribir mi historia, ¿no? Entonces así lo tienes que hacer todo el tiempo. O sea, no puedes hacer una ficción sin antes no conoces, ¿no? Es como ir a escribir algo sobre la playa sin nunca haber ido a la playa. Entonces no podrías hacer eso, ¿no? Necesitas ir, conocer el lugar, conocer a las personas, y en ese proceso te encuentras con otras historias que refrescan tu historia, que vas cambiando. Entonces es toda una etapa. Por eso te digo, esa es la primera etapa, ¿no? Creas tienes la idea y empiezas a desarrollar esa idea a través de la investigación, a través de la vivencia. Entonces a través de escuchar, a través de observar, y así es como vas formando una historia, ¿no? Escribes el guión, lo vuelves a escribir, lo presentas o lo vas comparando con otras personas, y así es como va fluyendo todo el proceso, ¿no? Tenía un amigo que hizo una película en Costa Rica, y lo primero que hizo fue subirse a los autobuses con una grabadora y empezaba a grabar cómo hablaba la gente, todo lo que decía la gente, ¿no? Y así fue como empezó a escribir esa pequeña parte que era parte de la historia. Así es como se expresan, así es como se comportan, y así lo voy escribiendo, ¿no? Tengo otro amigo también, que acaba de hacer una película en Puerto Rico. Y él escribió una historia, y para eso tuvo que entrar a un centro penitenciario. Convivió, él entró como un reo y... tuvo que vivir la experiencia para poder expresar esa experiencia. Exactamente, ¿no? Entonces no puedes solo oír, sino que tienes que vivir, y esa ya es como la parte de la conmoción de la historia, ¿no? Entonces así es como se va desarrollando, y después viene la parte de... Pues no difícil, pero ya tienes que empezar a buscar el presupuesto, ¿no? Que eso es mucho en lo que a veces nos quedamos detenidos, ¿no? Tengo esta historia, he investigado, he hecho todo el proceso, pero ahora ¿cómo la voy a filmar si no tengo presupuesto? Y sabemos que una película no es barata. Entonces, pues viene toda la parte de saber presentar tu proyecto, con qué productores, con qué personas, cómo se va a buscar ese presupuesto a través de subsidios de gobierno. Aquí en México existen muchos, está el IMCINE, que ayuda mucho en toda la parte audiovisual. Tú te presentas un proyecto y ellos te dan desde 3 hasta 20 millones de pesos, ¿no? Entonces, así como está en el IMCINE, hay muchas convocatorias para ir haciéndolas, ¿no? Por ejemplo, en esta convocatoria, ¿solamente es para cuestiones culturales o puede ser cualquier tipo de proyecto? No, es cualquier tipo de proyecto, ¿no? O sea, no solo es cultural, sino con que sea, pues, un film de investigación, de cultural o de ficción o internacional. Entonces, y así como está el IMCINE, está Sinergia, están muchos festivales y muchos subsidios internacionales que pueden apoyarte a financiar tu proyecto, ¿no? Pero esto no significa que si no lo consigues no lo hagas. O sea, puedes empezar haciendo cortometrajes, hacer documentales, de hecho, ¿no? Un ejemplo sencillo
he visto, no sé si también se ha topado con eso en redes sociales, que son películas que les ponen en la descripción que son ganadores de premios de que no sé qué, bla, 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 pero son películas bien cortitas de 2-3 segundos que tienen un título que va directo a, y que por ejemplo un asalto o algo así son cortas, pues, o una corrupción o cosas así, y esas se hacen muy virales, y para poder realizarlas realmente no se necesita una gran... Se ve que no tuvieron una gran producción, pues, porque son grabadas en la calle, porque son situaciones cotidianas. Y mira, ahorita ya ya los festivales, ahorita ya hay varias secciones dentro de festivales, ¿no? Cannes, por ejemplo, tuvo una sección que la inició hace como 3 años, que era la sección de películas grabadas con teléfonos. Ahora también tienen la sección del cine indígena, entonces van varios representantes de varios países que han hecho documentales dentro de su comunidad indígena y los están presentando. Y así como Cannes, hay muchos festivales que ya tienen varias secciones: la sección internacional, la sección local, la sección de películas grabadas con teléfono, las secciones de nuevo cine, que es el cine indígena, y así es como se van presentando, ¿no? Pero lo primero que tienes que hacer es atreverte a contar tus propias historias, atreverte a contar las historias que te cuentan tus padres, tus abuelos o tus amigos o la comunidad, y contarlas para ti, ¿no? Contarlas para lo que quieres mostrar. Si yo soy de una comunidad y tengo mi historia, tengo la historia de por qué esta tradición, pues la cuento, y después todo va a empezar a fluir, ¿no? Y ahorita que también hay muchas plataformas, como todas las redes sociales, en donde puedes subir tus historias, pues no hay ningún problema. Lo único que hay que hacer es atreverse. Y de hecho, en ese atreverse y todo eso, ¿algún otro consejo que tenga para aquellas personas que quieran empezar a hacer cine dentro de, pues, por ejemplo, no quiero meter mi proyecto para que me den millones, pero sí quiero empezar a hacer cosas yo Sí, pues mira, o sea, una parte del atreverte es atreverte a estudiar, atreverte a investigar, atreverte a ver mucho cine. E incluso ¿no? Atreverte a equivocarte varias veces, claro. ¿no? O fíjate, hacer malas cosas. Y está muy bien porque fíjate, hay un director iraní que se llama Abbas Kiarostami, que murió hace como 5 años. Impresionante este director, que ha hecho muchísimas películas. Y hay una película muy bonita en donde van 2 personajes en su moto y van hablando, pero en ese momento el audio ya no funciona, ¿no? Como que el audio que tenían puesto tuvieron problemas técnicos. Totalmente. Y aprovecharon eso artísticamente. Sí. No, y toda la gente fue así de, o sea, nunca lo notó, o muchos lo notaron y creían que era parte de la película, ¿no? Y él decía, no, o sea, en estos 3 minutos que pasaron de la película, el audio se me fue, pero lo que estaban diciendo y la actuación era tan importante para no cortarla dentro de la historia, ¿no? Entonces, aunque se escucha el sonido porque el micrófono se rompe y ya está... Pero ellos van en la moto y van actuando de cierta forma que el director dice, no la puedo cortar, que siga y que se quede, ¿no? Entonces muchos a la hora que vieron esa película creía que era parte de, ¿no? O sea, era algo planeado. Es como estas exposiciones internacionales. Y hubo una muy famosa, una de una banana, ¿no? Que llegaron a ver la exposición y dejan una banana ahí, y todos veían la banana así de órales, ¿no? Es también arte, ¿no? Solo porque estaba en un museo, en una exposición, ¿no? Entonces, mucha gente lo llegó a interpretar de cierta forma. Obviamente, creo que si nosotros como mundanos hacemos eso, pues no nos van a decir, se te fue el audio, ¿no? Porque no eres como reconocido, ¿no? Pero también es forma de provocar. Existe el cine dogma que fue inventado en el año 95. Sí. Y uno de ellos fue Lars von Trier. Y lo que hizo fue, bueno, voy a hacer películas con una sola cámara y sin edición, ¿no? Entonces eran películas muy bruscas, muy rudas, pero realmente marcó una tendencia para todo el proceso del cine, ¿no? Y así como fue el Dogma 95 durante el 80, 70, fue la nueva ola del cine francés. Entonces se han venido como varias tendencias de películas y de historias que las hemos ido aceptando, ¿no? Y al final se vuelve en parte de... Usted, cambiando un poco de tema, pero retomando lo que mencionó el director, ¿qué directores o qué referencias tiene usted que tanto lo hayan marcado o de los que les gusta inspirarse? Pues mira,
a mí me marcó algo y por qué dije, pues esto es lo que me gusta y voy a empezar a hacer cine, un libro. O sea, no había tenido la dicha de ir a un cine en ese momento cuando era pequeño, sino que mi primer encuentro con el cine fue un libro de una editorial española y ahí nos contaba toda la historia del cine, desde la creación y la invención del cine, hasta pasaba por todos los géneros, el cine de oro mexicano, o sea, era como esa visita a la historia del cine. Entonces ahí fue donde dije, órale, esto está muy interesante, me gusta, ¿no? Me gusta porque se acomoda a lo que yo quiero, contar historias, ¿no? Pero no solo historias en papel, sino contar historias que llamen mucho la atención y que conmuevan a la persona. O sea, yo quiero que en este momento mi historia haga llorar a la persona, ¿no? O sea, prácticamente tú te vuelves en un manipulador de vidas o te vuelves Dios, ¿no? Entonces, bueno, no te vuelves. Pero es algo acercado, ¿no? Porque pero lo que creas es sensaciones. Sí, claro. O sea, cuando entras al cine es un viaje a Ítaca, ¿no? Es un viaje a ese lugar en donde te olvidas. Porque hay algo muy interesante. Cuando tú entras al cine, si te das cuenta, te olvidas de la realidad. Y si entras a las 6 de la tarde, de día, y sales de ver tu película y cuando sales al lobby ahí de la sala, ya es de noche, ¿no? Y tu cerebro en ese momento reacciona y dice, órale, el tiempo ya pasó. Fuera de la sala de claro, cine, ¿no? Entonces, o sea, entras y te sumerges, porque ahora ya prácticamente entrar al cine es toda una experiencia. O sea, ¿por qué? Porque ahorita tienes cine en tu teléfono, en tu televisión, en tu casa. Entonces, ahora ir a una sala de cine ya es toda una experiencia de vida, ¿no? Entonces, y te pierdes, o sea, entras como a esa dimensión que te hace viajar a un pueblo inexistente o un pueblo que sí existe. Es por eso que es el viaje a Ítaca, ¿no? ¿Por qué? Porque te olvidas de todo tu entorno. O sea, aunque vayas a ver una película animada, una película infantil o una película de terror, pero te sumerges en ese lugar y disfrutas de eso, que llega el momento en donde pierdes el control de qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que están diciendo las redes, qué es lo que, si afuera es de día, afuera es de noche, y cuando sales de la sala del cine y te encuentras en el lobby un montón de gente con palomitas y todos corriendo, tú así de órale, ¿en qué momento pasó esto? ¿No? Incluso es un poco desilusionante, ¿no? El hecho de que, bueno, ya se acabó, ya me voy a mi casa, ya... Porque la experiencia llega a ser bastante agradable. Yo me acuerdo que cuando era niño iba a ver películas de superhéroes. Sí marcaba mucho en mí una emoción al terminar de ver la película. Incluso yo iba corriendo por el pasillo feliz sintiéndome el superhéroe de la película que acababa de ver, porque era tanta la experiencia y tanta incluso mi inocencia en ese aspecto, ¿no? De poder abrirme a la experiencia, que salía emocionado y decir, sí, me marcó. Hasta tengo memorias, pues puedo recordar esa imagen. Y ahora si vas al cine, o sea, vas porque ya has visto un previo, ¿no? Has visto un tráiler en las redes de qué se trata y aparte sale tu personaje favorito o es tu director favorito, tu lugar favorito o las historias que te gustan ver. Entonces, o sea, ya vas con un motivo para ir, ¿no? Entonces, o sea, ese leitmotiv que tienes, ya lo complementas con verla y ya sales satisfecho de lo que has estado viendo, ¿no? O satisfecho o enojado, depende de los finales. Pero, y las buenas películas siempre son las que recuerdas siempre, ¿no? O sea, ves películas que te recuerdan, directores que te recuerdan, o películas que dices, órale, o sea, la historia está muy buena y la comparas con alguien más. Entonces, o sea, yo tengo como muchos directores que sigo, pero yo creo que las mejores películas son las que te gustan ver una y otra vez, aunque las quemes. Es como la música, ¿no? Quemamos tanto la rola que la llevamos en la cabeza y un día se nos olvida y 3 días después nos volvemos a recordar y seguimos cantando esa canción. Entonces, ¿por qué? Porque son cosas que te han movido, ¿no? O sea, cuando haces una película, tu intención siempre es esa. O sea, ¿qué quiero que la gente sienta en este momento? ¿No? O sea, en este momento la gente se va a enojar. Pero segundos después se va a reír. Después va a entrar en suspenso. Después va a empezar a entender el por qué. Y al final, esa es una característica del cine independiente. Al final de la película, tú le das el sentido a la película. Sí. O sea,
no te voy a decir, la chica murió, sino ya. que simplemente te digo, la chica caminó frente al mar te y desapareció. Para que tú hagas una conclusión en base sí, entonces tú ves y dices, órale, esta chica caminó frente al mar y se ahogó. O esta chica caminó frente al mar y en un momento se arrepintió, lloró y se regresó a su casa, ¿no? Entonces tú le das ese motivo. A mucha gente a veces no le gusta eso, ¿no? Porque siempre quieren ver finales felices como las telenovelas. Pero ahí sí que, o sea, hay para todos, ¿no? O sea, hay veces tú tienes que ver películas desde muy buenas hasta películas muy malas, porque esas te van a enseñar a qué hacer y qué no hacer. Entonces, o sea, siempre tienes que estar viendo, si quieres hacer audiovisual, siempre tienes que estar viendo referencias. Yo quiero hacer un comercial, no sé, de Pepsi, pues tengo que ver y probar una Pepsi, ¿no? Y tengo que ver qué ha hecho Pepsi anteriormente, ¿no? Y estar viendo por qué lo hace, cómo lo hace y qué es lo que voy a hacer yo ahora diferente, ¿no? Entonces, o sea, siempre tienes que tener ese proceso de investigación para poderlo hacer y ahí es como va fluyendo. De hecho, eso le iba a preguntar porque usted ha trabajado varios tipos de producciones audiovisuales, no solo cine, también comerciales. Entonces, como es más compacto, ese trabajo no se vuelve un poco más complicado en el aspecto de querer dar la experiencia tan rápido. Pues mira, dentro de la publicidad hay una onda que es o sea, presentas tu idea, haces una idea muy diferente, pero siempre quienes te van a probar todos son como los creativos de la agencia, o sea, tu cliente, ¿no? O sea, tú le puedes decir, voy a hacer un comercial de Sabritas, pero a la hora que yo destapo mis Sabritas, yo vuelo, ¿no? Y me encuentro en otro planeta y estoy en la luna. Muchas veces la misma empresa ya te da la idea que quiere y nada más es... La empresa te dice qué es lo que quiere y tú ya le das forma, ¿no? Pero... O sea, quien te aprueba al final es el cliente, ¿no? O sea, yo puedo tener una idea muy loca de, no sé, de un refresco y al final que el mar se vuelva Coca-Cola y todos se tiren desnudos y empiecen a beber, ¿no? Entonces, o sea, pero quien me va a autorizar esa idea es la propia agencia que me está contratando. ¿Y cómo ha sido fuera de eso en específico? ¿Qué otras complicaciones o qué más puede agregar en la experiencia de trabajar con marcas que son tan grandes? Porque usted, yo tengo entendido que ha trabajado con Sabritas, ¿no? Ha hecho comerciales incluso con artistas. ¿Y cómo ha sido trabajar con ellos? Pues, mira, depende de qué artista, ¿eh? Hay artistas muy buenos, y hay otros que también, como todo artista, está muy subido, ¿no? Okay. Pero lo que sí debes de tener es esa comunicación, ¿no? O sea, primero encuentras como esa afinidad del por qué estás haciendo, le presentas a tu cliente, hablas con el artista, qué es lo que le gusta, qué no le gusta. O sea, siempre debe haber muchísima comunión y muchísima comunicación dentro de todo ese proceso para explotar lo mejor que se pueda al artista y sacar un buen producto de eso. O sea, siempre es como, todo es como en la publicidad, sí es creativo, pero realmente también los creativos de las agencias que te contratan o el propio cliente es como el que te va dando las líneas de que sí se puede o que no se puede, ¿no? Porque siempre hay como unas normativas de empresas muchas veces, ¿no? O de seguridad de marca. Y he hecho muchos videoclips también y pues tienes que ir, pues ahí sí que explicándole a los artistas cómo se tienen que mover, en qué momento quieres que canten con mucha fuerza la canción, o sea, y por qué lo estás haciendo aquí, cuál es el concepto de la canción. O sea, todo eso pasa como por una aprobación y pues ya le echas a andar después. O sea, es como muy interesante porque son como dos cosas muy diferentes, ¿no? El cine, o sea, el cine obviamente tienes como un poco, depende qué rol tengas, ¿no? Pero, por ejemplo, eres director de una película, pues tienes más el rol de que es tuyo y tú vas dirigiendo, ¿no? Y en publicidad, pues tú vas dirigiendo, pero en el timón van otras personas que te van diciendo, exacto. Sí. ¿Y así? Y también en el video musical. ¿Y cómo ha sido llegar a estas personas, usted como el prestador de servicios de SEOs, como clientes? Pues esa experiencia, ¿cómo lo contactaron? Pues al final ellos buscan el contacto, ¿eh? Okay. A mí me ha pasado que me han dicho, hemos visto lo que hiciste con esta persona y buscamos quién lo hizo y ahora eres tú y ahora haznos esto, ¿no? Entonces así nos ha pasado. O sea, han sido como por referencias. Y mi manager también, que vienen aquí conmigo. Que ya en otro capítulo los invitamos para que nos cuenten cómo es su rol de trabajo. Sí, también.
Porque supongo que son diferentes actividades que realizan y así se complementan, igual que como es en un crew de... Sí, claro. Ahí viene el director de fotografía. Y ahora, ya para ir terminando, ¿qué podría agregar a las personas que nos escuchan de su trabajo, de lo que estén atentos, incluso que chequen algo que vaya a sacar pronto? Pues mira, ahorita pues, estamos con esta película que está en festivales y ahorita también pues, estoy sacando varios videitos y subiendo varios detrás de cámara, algo que tenía también en archivo que casi no le daba vida, entonces ahorita estamos como retomando eso y subiendo material y ya, o sea, lo que sí, o sea, hay mucha gente que tiene historias, ¿no? Y siempre es como que, bueno, no me gusta el cine o no me dedico a esto o hago cualquier cosa, pero tengo esta historia que me contaron, ¿no? Entonces necesito contársela a alguien para ver qué se puede hacer. Entonces siempre pues abierto a escuchar historias y a hacer, ¿no? Y a hacer cosas. Usted una vez me comentó que había pocas personas que se dedicaran bien a escribir guiones aquí en Chiapas, que les gustase eso. También sería bueno agregar que se atrevan, que lo hagan, que más gente lo haga y la gente que ya lo hace lo haga más para poder ganar más experiencia, ¿no? Sí, pues mira, o sea, dentro de... Lo primero es, tengo esta historia, escribirla, y si no quiero escribirla o no me gusta escribir, pues cuéntasela a alguien o escríbenos la historia y sin problemas, ¿no? O sea, pero lo que sí tiene es que estamos en un estado que es muy rico en todo, gastronómicamente, y aparte visualmente, sí. Chiapas tiene unas locaciones muy bonitas, pero aparte de esas locaciones hay historias, muchas historias que no se cuentan. ¿Por qué? Porque no contamos con una escuela de cine, no contamos con un subsidio estatal para apoyar el arte audiovisual, no contamos con una videoteca para tener información de toda la parte audiovisual del estado, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que se tiene que hacer para implementar eso es esto, ¿no? Tener escuelas estatales financiadas por el estado en audiovisual, haber un presupuesto dedicado a la gente que quiere recibir proyectos y hacerlos para contar sus propias historias, y una videoteca que recaude toda la información audiovisual que se ha tenido. O sea, yo creo que esa es como la base. Primero es educar a la gente, ¿no? Educarla en el audiovisual, y después de educarla viene la etapa de apoyarlas financieramente. O sea, no te voy a dar 1 millón, pero sí te doy 300,000 pesos para que hagas tu película, ¿no? Un recurso que viene de parte del estado, ¿no? Y después mantener toda esa biblioteca de historias que hay que hacer, ¿no? Porque hay tantas historias, o sea, somos un estado que tiene muchas historias, tenemos mucha cultura, y necesitamos pues mostrarle al mundo lo que se tiene, ¿no? Y eso viene a implementar todo y apoyar a todo, o sea, al turismo, al desarrollo, o sea... Sí, de hecho, porque al final del día, si se hace eso, se exporta más Chiapas como experiencia y eso ayuda, ¿no? Claro, y aparte vienen muchas producciones de otros países o de México y no hay mano de obra, o sea, no conoces en Chiapas a un productor, a un fotógrafo, o sea, no tienes ni desde un catering ni nada. Entonces necesitamos pues que haya mucha mano de obra técnica para que ya no venga todo un club de México, sino que solo vengan los principales y aquí desarrollamos todo, ¿no? Entonces, creo que lo que se necesita Chiapas es que el gobierno le dé como una visión de qué necesitamos y que es algo muy importante, que realmente el audiovisual en un estado es la historia del estado, es el alma del estado. O sea, yo quiero ver a un Chiapas de no sé, 1902, ¿no? Bueno, 1902 era pura foto en ese momento. Ya estaba el cinematógrafo, pero ya no ya estaba en México, de hecho, pero todavía no ha venido a Chiapas. No sé. Queremos ver la historia de Chiapas, y los primeros que vinieron aquí era televisión española, creo, cosas así, ¿no? O de México venían, o sea, no hay un archivo en donde digas quiero ver cómo era el cañón del Sumidero
en el 30, ¿no? Entonces... Que ahora con las redes sociales es un poquito mejor, que puede ser, ¿no? Que sí, pero... haya, ¿no? O sea, por eso te digo que puede ser que vinieron algunos... En su momento antes no, pero ahorita ya, por ejemplo, hay muchos youtubers o cosas así que sí lo documentalizan de una forma muy cinematográfica, claro. Pero al menos ya queda ese registro que en 20 años podemos decir, bueno, Cañón del Sumidero 2017, ya pero imagínate, eso lo debe de tener el Estado a través de una videoteca, ¿no? O sea, sí, algo ya más correcto, ¿no? Sí, más bien hecho, más que muestre realmente lo que es, ¿no? Eso es así cierto, que este podcast también es reclama. Es iniciativa. Póngase las pilas. Es iniciativa. De hecho, o sea, estaría muy bien que nos organizáramos y se fuera haciendo más hacia al gobierno, hacia todo lo burocrático de poder meter más proyectos, de que se haga algo donde se puedan meter más proyectos y apoyar e incluso tener poder hacer ¿cómo se le llama? Una agenda de personas que sean productores, que sean... Sí, claro, cámara, o sea, hay que hacer un directorio de todo, o sea... Y ya para terminar, lo último, como el podcast, pues yo soy músico, soy productor y sí me gustaría a veces agregarle un poquito de temas cuando no se trata de música, pero en este caso sí se puede. ¿Qué puede comentar a los músicos que nos gusta el cine, a los músicos que queremos producir para cine, a quienes queremos hacer doblaje también? O sea, incluso cómo nos recomienda irnos metiendo a trabajar en eso, conseguir contactos? Pues mira, lo primero que hay que hacer es practicar. Si te gusta mucho la composición musical, cuando veas una película, extrae algo de esa película y compónlo como se vería, ¿no? O sea, entonces prácticamente estás practicando de cómo podría ser, ¿no? O sea, claro. Igual en el doblaje, desgraciadamente no hay como escuelas aquí. Antes habían cursos de doblaje, pero ahora ya no están funcionando. O creo que por ahí salen de vez en cuando, pero sí se necesita una escuela de algo más constante, ¿no? Talleres. No, pero practicar, ¿eh? O sea, te gusta la música en el cine, pues empieza a componer, ¿no? Y empieza a buscar o a subir. Ahorita hay tantas puertas en lo digital que prácticamente ahí se conoce todo, ¿no? O sea, tú entras y dices, hey, quiero o cómo están componiendo, cómo es la música de Chiapas, ¿no? Entonces, así es como uno se tiene que ir a dar a conocer a través de las plataformas digitales. Pero practiquen y ya. Sería solo es cuestión de hacer. Sí. Y claro, subirlo, ¿no? Porque también y estar constante, ¿no? O sea, no puedes subir y después olvidarte. O sea, yo creo que si te apasionan las cosas, no puedes dejar de ser constante porque es una forma de vida, ¿no? Es mantener esa esencia que te da esa chispa del sentido de por qué te gustan hacer las cosas. Entonces, sean esencia. Eso. Ya estás. Muchas gracias por venir al podcast de hoy. Agradezco su tiempo. Recuerden, chequen las redes de Logos Media y también de Jimmy para checar en qué está trabajando, los detrás de cámaras y todo eso. También ¿en qué plataformas podemos ver los proyectos como películas? Pues mira, ahorita estamos como casi a veces no era mucho de digital hasta ahorita. Entonces ya todo en Jimmy Logos, Jimmy Logos, Logos con Z. Y ahí pues ya me encuentran, ¿no? Y ahí vamos a estar subiendo todo el material. Se vienen varios documentales, trailers de películas que tenemos. También hacemos como un podcast de cine, cositas así que vamos haciendo. Entonces, estén checando, suscríbanse y nos vemos en el siguiente capítulo.